En primer lugar, quiero agradecer acá a la institución por la convocatoria que hizo para esta reunión. Les quiero agradecer por habernos invitado a que le contemos un poquito qué es el mercado argentino de valores y qué productos tiene para el financiamiento PYME. Hace unos años nosotros venimos recorriendo gran parte del país, fuimos a muchas ciudades mostrando el mercado. Siempre en las ciudades que hemos ido y no había ni un mercado ni una bolsa referente, siempre lo hicimos en los consejos, que creo que es el ámbito ideal para que nos conozcan. Así que en primer momento yo les voy a contar un poquito, les voy a hacer un resumen de qué es el mercado argentino de valores, para después darle paso a Fernando que les cuente bien todas las herramientas que tiene. Yendo unos años atrás, en el año 2013, sale la nueva ley de mercado de capitales. Hasta ese momento, el mercado de Rosario, era el mercado de valores de Rosario, un mercado mutualizado, del cual solamente había 50 accionistas, operaba lo mismo que el mercado de Buenos Aires. O sea, se fragmentaba el volumen, la misma acción o bono que se operaba en Buenos Aires, se operaba acá en el mercado de Rosario. A partir de esta nueva ley, donde uno de los puntos fundamentales era la desmutualización justamente de los mercados. Creo que los puntos más salientes eran desmutualización y después los capitales que exigía la Comisión Nacional de Valores que tenían que tener los mercados para operar. A raíz de esta ley hacemos 3 pasos importantes que nos llevan al mercado donde hoy estamos. El primero, les voy a ir pasando. Previamente les voy a comentar, esta imagen está bien gráfica para que vean cómo era el mercado de capitales antes de que salga la nueva ley. Había un montón de mercados distribuidos por distintas partes del país, donde era un esquema que estaba bastante atrasado y no sumaba, porque cada cual tenía su rinconcito y es como que no quería ceder para que en realidad crezca el mercado de capitales. Justamente a contramano de lo que pasaba en otros lugares del mundo. En Europa los mercados empezaban a fusionar y a interconectarse entre sí. A raíz de esto, el primer paso importante que hacemos, nos fusionamos con el mercado de valores de Mendoza. Ahí llegamos a un acuerdo, el mercado de valores de Rosario absorbe al mercado de Mendoza y justamente ahí se da inicio al mercado argentino de valores. Inclusive no queda con el nombre de Rosario porque siempre tuvimos la idea de que es un mercado bien federal. Nosotros lo que buscábamos es que sea el mercado después de Buenos Aires que representa todo el interior del país. El segundo paso importante que hacemos un aumento de capital y le ofrecemos a todas las bolsas y mercados del país que integren el capital social del mercado. Así que ahí este es más o menos cómo queda distribuido el capital social. Casi todas las bolsas y los mercados del país hoy son accionistas del mercado nuestro, donde podemos ver que la mayor tenencia la tiene el BIMA, que es el mercado de Buenos Aires, y la bolsa de Rosario. Y eso da que pasa a ser un mercado bastante institucional, donde se licúa prácticamente a los viejos accionistas. Hoy quedan 150 más o menos accionistas individuales con un porcentaje muy chiquito. Hoy si juntamos las 5 o 6 primeras instituciones prácticamente tenemos el capital del mercado. Luego de ese rediseño del mercado, así queda el mercado de capitales en la Argentina, donde solamente quedan 5 mercados al día de hoy, donde se están haciendo especialistas prácticamente en cada uno de esos nichos. El tercer paso importante que damos es firmamos un acuerdo, un convenio de especialización con el BIMA, con el mercado de Buenos Aires. Ahí acordamos que para no fragmentar el volumen, nosotros le pasábamos todos los agentes que operaban en nuestro mercado, contado, acciones y bonos, los invitamos, se le da una membresía al mercado de ellos y empiezan a operar en el mercado de Buenos Aires. A su vez,
todos los agentes que operaban productos PYME, como por ejemplo un cheque de pago diferido, que es el producto número 1 que más volumen tiene, se tiene que hacer en el mercado argentino de valores. Un agente de cualquier categoría que quiere operar un cheque, esté en Tucumán, en Buenos Aires, en Mendoza, donde esté, lo tiene que hacer a través de la plataforma del MAB. Hoy en día, los mercados que quedan, nos queda el MAE, que es el mercado abierto electrónico, donde operan los bancos, vendríamos a ser bonos mayoristas, el ROFEX, que opera futuros de dólar, el MATBA, que es el mercado término de Buenos Aires, opera futuros granarios, el BIMA, que es donde se operan acciones y bonos, y el mercado argentino de valores, que es el encargado de negociar todos los productos pymes que pasen por el mercado de capitales. Dentro del mercado, acá vemos las distintas empresas en las cuales el mercado tiene una pata. Tenemos a Rosario Valores, que es una LIC integral, donde se le da acceso, custodia y liquidación a los distintos agentes de menor categoría, digamos, que no van directo a Buenos Aires. Es una LIC donde le hace de custodia y liquidación a gran parte del interior del país. Rosario Fiduciaria, que esto es lo que más les va a interesar a ustedes, que es una de las herramientas más importantes que tiene el mercado, donde se estructuran fideicomisos de quien lo acerque, puede ser agente o institución. AUNE, que es una empresa de sistema, donde se le da sistema a todos esos agentes que quieren negociar, custodiar y liquidar a través de Rosario Valores. El mercado le provee el sistema para que lo puedan hacer tranquilamente. Merproar, que es un mercado en desarrollo de productos argentinos, y después tienen participaciones muy pequeñas como en la Bolsa de Valparaíso y en Caja de Valores. Básicamente, hoy el mercado argentino de valores queda negociando con estos instrumentos, digámosle, pymes, startups, economías regionales, letras y bonos municipales, títulos públicos provinciales y el producto estrella que hoy más volumen tiene y más ingresos al mercado, que son los cheques de pago diferido y pagaré. Así que ahora se los voy a dejar a Fernando, que le va a entrar en detalle específicamente lo que a ustedes les interesa. O sea, previamente, conclusión del mercado argentino de valores, ¿cómo queda la imagen hoy? Queda un mercado de más de 400 millones de capital, donde la idea es darle acceso a todo el interior del país que quiera estructurar, negociar o negociar instrumentos pymes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me sumo acá al agradecimiento que bien hizo Pablo. Es un gusto grande. Como decía Pablo, recorremos muchísimo y vamos a cantidades de ciudades durante el año, y entonces poder hacer el mismo speech o un speech parecido en Rosario, donde está la sede central del mercado, más allá de que con todo este proceso de apertura, hoy MAB tiene oficinas comerciales en Mendoza, en Buenos Aires y en Rosario, la sede central sigue estando acá. Entonces es un gusto muy grande poder decir algunas cosas frente a este auditorio tan calificado y sobre todo tan estratégico para lo que tiene que ver con el financiamiento y para lo que es el core de negocios del mercado de capitales. Si nos ponemos a pensar quiénes son de todas las profesiones, aquellos que tienen mayor cercanía a el financiamiento y la inversión, sin duda vamos a pensar en todas las disciplinas ligadas al Consejo de Ciencias Profesionales. Entonces yo la idea que tengo es contarles muy rápido algunos horizontes ligados a MAB y ligados a estos dos grandes conceptos que son el financiamiento y la inversión, que se reúnen en un proceso virtuoso que no solo beneficia a las compañías que pueden crecer o a las personas individuales que pueden maximizar sus ahorros, sino que en definitiva termina siendo un proceso virtuoso que genera empleo, que genera
productividad para un país. El mercado de capitales que bien describió Bortolato no es más que esto, el vínculo entre aquellos sujetos superavitarios con los que podemos decir son deficitarios. Aquellos que tienen excedentes con aquellos que requieren dinero. Esto es simplemente el proceso de inversión y financiamiento. ¿Qué hacemos en MAB? Poner sobre este puente que une el ahorro con la inversión determinados vehículos no estandarizados, vehículos que son a medida de las pymes y de las economías regionales. Esos vehículos son distintos, van desde los productos más simples como los cheques de pago diferido, los pagarés, hasta productos un poco más estructurados como son los fideicomisos financieros, las obligaciones negociables y el producto que creo que va a ser más importante en los próximos 10 años, que es lo que se denomina en otras partes del mundo el private placement o la colocación privada de acciones, que es tan importante para empezar a generar un mercado pyme o un mercado inicial para las compañías de nuestro país, que como bien decíamos antes en la presentación, son el 99% de las empresas argentinas. Pero dicho esto, algunas premisas básicas iniciales que tienen que ver con qué cosas nosotros difundimos desde el MAB como principios rectores que son claves para que el mercado de capitales se pueda desarrollar. Hoy Argentina tiene un mercado de capitales que en su conjunto es más o menos 3.800 veces más pequeño que el mercado americano. Pero bueno, todos lo aceptamos porque el mercado americano tiene un PBI muchísimas veces más grande que el argentino. Pero si yo les sigo diciendo comparaciones y voy más a Latinoamérica, les puedo contar que el mercado de capitales argentino es cerca de 350 veces más chiquito que el de Brasil. Y que el mercado de Chile, por ejemplo, es 14 veces más grande que el de Argentina. Y el de Perú es 2 veces más grande que el de Argentina. Entonces, indudablemente estos números nos muestran que Argentina tiene un déficit como mercado de capitales de respuesta hacia principalmente las empresas pymes y obviamente las empresas senior, pero sobre todo la base de empresas del país que son las pymes. Esto tiene que ver con muchos factores que ustedes van a decir y que son correctos, que tiene que ver con la macroeconomía, con las coyunturas, con la lógica propia del país, pero también tiene que ver con los mercados que durante mucho tiempo hemos estado alejados de las empresas, alejados de la economía real y por eso nuestro desafío es estar todos los días un poquito más cerca. Y también tiene que ver esto con un déficit propio de las estructuras de las compañías, de las propias empresas pymes. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que nosotros queremos dejar? El financiamiento, y el financiamiento a través del mercado de capitales o del mercado bancario, muchas veces suele ser visto por los empresarios, pymes sobre todo, como un remedio a un problema. Acudimos al financiamiento cuando no logramos pagar el sueldo y es terminal, o acudimos al financiamiento cuando no logramos competir ni ser eficientes conforme a los estándares que nos toca compararnos. Entonces, acudimos a pensar en cómo financiamos nuestro crecimiento como un remedio a un problema y no como una estrategia de financiamiento. Entonces, la invitación 1 que yo les dejo hoy, y nada mejor que hacerlo en este ámbito, es que incorporemos a la planificación financiera y dentro de esa planificación financiera todas las herramientas, los bancos, el mercado de capitales y todas las que ustedes conocen, pero incorporemos este concepto de la planificación financiera como una estrategia de desarrollo. Y entonces, cada uno de nosotros en nuestras compañías, cada uno de nosotros como asesores de distintas compañías, necesitamos de manera metódica construir un plan de financiación no para resolver un problema, sino para transitar, si ustedes quieren, los próximos 5 años. Entonces, ese plan de financiamiento, esa estrategia o esa planificación financiera a la cual nosotros nos referimos, nos va a permitir ubicarnos relativamente mejor, sobre todo en estos tiempos, como decía la vicepresidenta, donde el paradigma de la eficiencia y de la competitividad
pone a las empresas pymes en una situación muy compleja. Ustedes recordarán en el modelo económico anterior donde el dinero tenía casi un valor simbólico. Ustedes podían financiarse en bolsa a tasas de hasta el 0%, recuerdo, en septiembre del año 2014. Bueno, el paradigma de gobierno actual impone que las tasas de mercado son tasas reales y que las pymes no solo tienen que competir con los mercados nacionales e internacionales y por los productos, sino tienen que competir hoy también por el financiamiento, para poder apropiarse entonces de parte de estos 1.500 millones de dólares o 1.600 millones de dólares que va a cerrar el 2018, que es todo el financiamiento que las pymes reciben en relación al mercado de capitales. Hoy, por esta torta, hay que competir de manera muy activa. Entonces, esto no se puede hacer sin mucha calificación y cualificación de las empresas. Por eso, reitero, es súper valioso lo que la Comisión de Finanzas hace, abriendo este tipo de información a la comunidad y a los contadores, los economistas, que son seguramente el vehículo más natural de transmisión de estas herramientas en las empresas. Muy simple, las empresas pymes en Argentina, hoy sin dar tantas vueltas, tienen 4 grandes bloques de productos para financiarse. El cheque de pago diferido y el pagaré, que es el producto estratégico, como bien adelantaba Pablo. Luego las obligaciones negociables, los fideicomisos, y nos permitimos pensar casi soñadoramente en lo que le llamamos el programa de A2 o autopista de acceso al mercado de capitales a partir de este private placement. Todos los gráficos y números que ustedes puedan ver ratifican lo que les hemos dicho de que el producto estrella, el producto más eficiente, el producto más ágil y el producto más competitivo para hoy financiar una pyme es el del cheque de pago diferido. El financiamiento pyme en general en la Argentina creció y la tendencia es que va a seguir creciendo, pero hay una fortísima concentración de las pymes financiándose en el corto plazo, es decir, dentro del año, con este instrumento que es el cheque de pago diferido. ¿Qué le sigue a esto? El pagaré. El pagaré es un vehículo que hoy permite financiar a las empresas pymes, también de manera muy simple, también de manera muy ágil, pero ya con plazos que van desde los 3 años en adelante. La mayoría de este financiamiento, tanto de pagaré como de cheque de pago diferido, está atado a las figuras de las sociedades de garantías recíprocas, que son estos entes que califican a las compañías y luego le otorgan avales, y con esos avales las compañías venden sus productos en el mercado de capitales. Obviamente que para que un país tenga cimientos sólidos y un crecimiento proyectado sustentable, el financiamiento de corto plazo que representa el cheque de pago diferido debe ir migrando hacia otro tipo de instrumentos de más largo plazo, y los instrumentos de más largo plazo tienen, respecto de cada uno de nosotros como emisores, como empresas pymes, un mayor compromiso en la estructuración, un mayor compromiso en el gobierno corporativo que esos productos tienen. Es decir, son un poquito seguramente menos ágiles y menos simples, pero nos permiten proyectar en el mediano largo plazo. Entonces, esto es un resumen un poquito desagregado de lo que es las alternativas de financiamiento para las empresas pymes hoy más importantes, que son todos los productos asociados al cheque de pago diferido. Hay 4 grandes segmentos. El primero es el que yo ya les conté, donde una pyme primero consigue el aval de una SGR, es decir, se vincula con una sociedad de garantía recíproca, con un agente de bolsa, se califica. El proceso de calificación frente a las SGRs es un proceso estandarizado, pero como principio menos exigente y menos, si quiere, agresivo que el que puede tener el sistema financiero, porque las SGRs tienen desde su ley de creación distintos tips o bullets que
indican que las SGR deben comprometerse con el financiamiento de las pymes. El primer caso es que las SGR garantizan con un fondo de riesgo, y ese fondo de riesgo está compuesto por aportes que hacen las empresas privadas para desgravar impuestos a las ganancias, lo cual es tremendamente positivo. Bueno, y las SGR tienen una cobertura nacional muy importante y son actores claves del financiamiento de las pymes. Luego, cuando veamos algo de tasas, vamos a ver que las tasas más económicas que hoy una pyme va a encontrar están vinculadas a que esa pyme se relacione previamente con una SGR. Entonces, desde el punto de vista comercial, la SGR no solo es interesante para la pyme que necesita financiamiento, sino para el cliente o cada uno de ustedes que son superavitarios, que tienen balances importantes y a fin de año pueden maximizar mejorar su balance impositivo sobre la base del aporte a las sociedades de garantías recíprocas. Pero no es la única alternativa que una pyme tiene. Una pyme puede descontar sus cheques propios o los cheques de tercero en el segmento garantizado que yo les decía al principio con las SGRs, o puede hacerlo también en un segmento que se llama garantizado MAB, que permite entonces que la pyme, sin ahora necesidad de tener el aval de la SGR, integre un pool de otro tipo de garantías y contra ese pool de garantías obtener un cupo contra el cual va a aplicar todos los cheques de pago diferido que tenga para descontar, ya sean cheques propios, cheques de terceros, como cualquier operatoria tradicional en este sentido. Y luego hay dos segmentos muy particulares que son muy vinculados con nuestra región, que es que se pueden negociar cheques de pago diferido contra un warrant de trigo, soja, maíz o contra un contrato de compraventa de granos con precios a fijar. Por ejemplo, esto se utiliza mucho para el productor que le vende soja a cualquier compañía de primera línea exportadora y cede ese crédito a cobrar al mercado. Y finalmente, y algo que para nosotros es muy importante y que tiene alto valor agregado, es que crece muchísimo el segmento de cheques de pago diferido no garantizado. Cuando hablamos de que se vendan en los mercados cheques sin garantía, lo que estamos hablando es que el emisor de ese cheque, o ya sea que sea un cheque propio o un cheque de tercero, pero ese emisor acepta exponerse en las pantallas de trading que ven cientos de personas todos los días, exponerse a que sea calificado crediticiamente por el público inversor en general. Entonces es un segmento altamente escalable porque permite que el inversor individual elija el riesgo que quiere comprar. Entonces las pymes que reciben cheques de empresas de primera línea, que tienen una calificación, que tienen estándares que son absolutamente conocidos por todos nosotros, pueden vender esos cheques que reciben a 200 días en el mercado de capitales, utilizando ¿qué cosa? ¿El riesgo propio? No, el riesgo del librador de ese cheque. Típico caso, no sé, Peugeot le paga a una pyme que le entrega el parabrisas, le paga con un cheque a 200 días, esa compañía vende el cheque a 200 días en el mercado y el inversor ¿qué compra? ¿Compra el riesgo de la pyme? No, porque no la conoce nadie. ¿Qué compra? El riesgo de la compañía libradora. Esto es súper interesante y está muy alineado con lo que decían al principio del fenómeno que marca la ley de financiamiento productivo, que es el eventual descuento de las facturas. Que el descuento de la factura no es más que esto: vender el riesgo del librador o del último pagador de un producto. Esto, yo decía, tiene algo muy virtuoso para las pymes porque permite hacer líquido un activo que no es ilíquido o no es del todo líquido, pero es también súper virtuoso para el mercado inversor en general, porque el mercado inversor puede alocar parte de sus ahorros en un riesgo premium, como puede ser en este caso Peugeot o la compañía que ustedes quieran, para no hacerle propaganda a una. Y eso va generando una cultura en cada uno de nosotros asociada a diversificar nuestra cartera. No solo poner todos nuestros ahorros en las LEVACs,
sino poner también un ahorro en un riesgo que podríamos decir Peugeot, Cargill, cualquier compañía grande. Indudablemente a ustedes no se les escapa que si cualquiera de estas empresas no paga un cheque de pago diferido, es muy difícil que también el Banco Central pague las LEBACs, porque estaríamos ante una crisis sistémica. Entonces es súper interesante y como oportunidad comercial pensar estas cositas. La negociación en general de estos productos, tanto de los productos asociados a commodities, que son los que están en verde, como los productos no garantizados, que son los que están en rojo, y los productos garantizados por MAP, que son los que están en azul, viene creciendo muchísimo en este último tiempo, asociado a la agilidad operativa que esto tiene y a la plasticidad. Estos productos son altamente tailor-made, es decir, que permiten que las compañías, junto con sus emisores y con sus estructuradores del financiamiento, puedan encontrar el mejor equilibrio, combinando este tipo de productos con los productos garantizados por SGRs y muchas veces con un producto de mediano plazo, como puede ser una obligación negociable, que es una combinación interesante. Volviendo al mensaje inicial, lo que no puede hacer una empresa y lo que no puede hacer un inversor es no estar presente en este tipo de operatorias. Uno puede elegir una, o elegir en un momento una, o elegir en un momento otra, elegir en un momento el financiamiento del banco, hacer esa estrategia de si agarro una línea de inversión productiva subsidiada, bienvenido sea. Digamos, toda esa ingeniería es lo que decíamos al principio de la planificación financiera, que se resume en esto. Digamos, no tener todos los días en mi carpeta de trabajo como empresario pyme, por más que sea el empresario pyme, el gerente de recursos humanos, el presidente de la empresa, el gerente de finanzas, el gerente de legales, aunque el pyme sea todo, bueno, en ese todo tiene que ser también un gerente financiero que incorpore estas variables. Obviamente, de más está decirles que todo lo que tiene que ver con las tasas de financiamiento, en Argentina hoy no es algo feliz. Las tasas de financiamiento son muy altas, son tremendamente altas, pero esto no es, digamos, un problema en sí mismo, sino que es la respuesta y la estrategia para combatir lo que ustedes conocen, que es la inflación, el déficit fiscal. Entonces, la respuesta que hoy existe para esto está acá, en tasas de financiamiento pymes muy altas. Son tasas de financiamiento que nosotros los decimos en todos lados y con todos los funcionarios con los que hablamos, no son sustentables en el largo plazo. Quizás son necesarias en este contexto, pero requieren que en el mediano o largo plazo se reacomoden, como ustedes saben, para que la productividad de las empresas pueda crecer de manera activa. Este gráfico que ustedes ven ahí, que es casi una obra de arte, combina tres variables que para nosotros son importantes para seguir todos los días, que son la inflación, la tasa de LEBACs, hoy que es la reina de todas las tasas, y si ustedes quieren la tasa Badlar como una referencia obligada, pero básicamente lo que este gráfico muestra es estos tres indicadores clave, donde vemos en esta liñita azul lo que es la tasa Badlar de promedio del mes pasado, que se ubicó cerca del 47-48%, y luego contra estos tres ejes verticales compara los productos de financiamiento PYME. Cuando yo digo financiamiento PYME, siempre me gusta decir financiamiento de inversión, porque ojo que hay muchos empresarios que necesitamos financiarlo, pero también tenemos dinero para invertir. Muchos de ustedes pueden estar hoy con una posición superavitaria, entonces esto es interesante verlo no solo desde el problema de la tasa, sino de la oportunidad. Muchas veces esto ustedes los tienen que ver como una oportunidad de posicionarse financieramente. Si quieren uso la misma analogía. Si ustedes hoy con una tasa de LEBACs del 47%, con una inflación del, supongamos, del 30, del 28%, alguno de ustedes tiene
50.000 pesos en la cuenta corriente, lo que están haciendo es, no un error, diría casi es una negligencia. Entonces, esto es un llamado de atención para cada uno de nosotros, como empresario PYME y como inversor, este escenario. ¿Qué vemos ahí entonces? Durante el año 2016, todo el fin, digamos, del ciclo económico anterior, se caracterizó por una inflación súper alta y unas tasas de financiamiento PYME muy por debajo de la inflación. ¿Esto era sustentable? No. Si ustedes son una PYME, ¿era más lindo? Sí, sin duda, porque todos queremos nosotros recibir financiamiento por abajo de la inflación. Eso, ¿por qué no es sustentable? Quizás tampoco es sustentable esto, ¿no es cierto? Desde luego. Pero ¿por qué no es sustentable? Porque da lugar a lo que ustedes ven en todos los diarios, que es esta famosa frase del carry trade, de tomar dinero a un precio y colocarlo, por ejemplo, en otro. Eso pasó tanto acá como puede estar pasando hoy acá, donde yo puedo, por ejemplo, para hacer una ecuación divertida, la liñita roja es, yo le decía, la tasa de financiamiento más barata, que es el cheque de pago diferido garantizado por lo que sabe bien Diego allá atrás de garantizar, que es las SGRs. 29% más o menos, como promedio. Ahora, esta no es una tasa real de mercado, ¿eh? Esta es una tasa que a partir de determinados incentivos muy oportunos que el gobierno genera, permite que una PYME hoy venda en el mercado argentino de valores un cheque al 29%. Ahora, la tasa de mercado de toda esta es una convergencia en relación a todas esas variables y estará seguramente más cerca del 40%, donde está, por ejemplo, la tasa de las obligaciones simples, la tasa de los cheques de pago diferido sin garantía de SGR. Digamos, esta puede ser una tasa, si ustedes quieren, de mercado hoy para una PYME. Es durísimo escuchar que la tasa de mercado es 40%. Posiblemente dentro de un tiempo uno pueda venir y decirle, che, en Argentina pasa lo mismo que en Chile, que esta tasa de convergencia para la PYME es el 11 o el 9% según el plazo. Pero hoy la realidad argentina es esta. MAB, reitero, por estímulos que hoy el gobierno nacional genera, puede mostrarles esta curvita roja que está acá. Esta curvita roja, ustedes ven que es la tasa que paga una PYME que descuenta un cheque de pago diferido avalado por una sociedad de garantías recíprocas, en torno al 29%. Ahora, si yo soy una PYME pícara, o diría lúcida más que nada, yo vendo un cheque de 1 millón de pesos, pago el 29%, a los 40 segundos llamo a mi agente de bolsa amigo y compro una Levax al 48%, y ¿qué me gané? 9, 10 puntos como mínimo, por solamente hacer un pase financiero. Entonces, esto explica todo lo que ustedes escuchan en los diarios del carry trade, de que la inversión financiera desplaza la inversión real. Bueno, y eso es el contexto económico actual, que es producto de una remedio, una medida para tratar de ordenar las variables económicas de la inflación y del déficit fiscal, que son los grandes problemas. Eso es lo que hace que esto no sea en sí sustentable en el largo plazo, pero los argentinos estamos bastante acostumbrados. Miren lo que son todas estas líneas. Yo les decía que en septiembre del 2015, estas tasas de cheque de pago diferido, el subsidio del sector público era tan grande que llegaron hasta 0%. 0%. Entonces una PYME pudo tomar dinero al 0%. Fue obviamente unos días, producto de unas regulaciones que cambiaron, pero cuando hay tanto peso relativo del Estado en la economía, suceden estas cosas. Se van generando intervenciones que desordenan. Y obviamente, si ustedes son inversores, en relación a los cheques de pago diferido garantizados por SGR, hoy ustedes van a estar prescindentes. Ustedes como inversores individuales seguramente no van a mirar este segmento, porque van a decir que en este segmento invierta aquella persona que quiere estimular, digamos, como generalmente el sector público, a las empresas pymes.
Por eso este tipo de medidas no son sustentables en el largo plazo, porque lo que hacen es alejarlos a cada uno de ustedes para que genuinamente decidan invertir en un riesgo PYME. Pero bueno, para resumir este gráfico, que es súper interesante, lo que muestra es, en concreto, que si ustedes hoy son una PYME y quieren financiarse, la mejor opción es el cheque de pago diferido garantizado, que está en torno al 29% de tasa de interés. Si no pueden o cubren el cupo, o si no logran acceder a esto, van a tener la cuenta corriente bancaria, que seguramente estará por arriba del 60, 70, los préstamos bancarios, que están en torno al 50 o un poco más, o las otras dos alternativas tradicionales del mercado de capitales, que son las obligaciones negociables, generalmente también avaladas por SGRs, en torno al 40%, y luego estas líneas de descuento de cheques de pago diferido que yo les contaba al principio, las directas garantizadas por el mercado y las no garantizadas, que están en torno a lo que el mercado va indicando en cada momento, en cada tiempo, en cada lugar, que hoy puede estar alrededor del 40%. Yo, en definitiva, lo que les decía es que, más allá de estas dificultades que vemos en esa slide anterior, hoy existen oportunidades en relación al financiamiento, por lo que les comenté, y sobre todo por la agilidad operativa que esto tiene. Y acá digo algo que no lo mencioné al principio, pero que es súper importante en esto de la planificación financiera. No es razonable que planifiquemos nuestro desarrollo financiero como compañías sin tener un piecito en cada lugar donde puedo aspirar dinero. No es razonable prescindir del sector bancario, no es razonable prescindir del mercado de capitales. Lo que pasa en Argentina es que solo una de cada 7 pymes se financia pensando en el mix mercado bancario, mercado de capitales. Las otras 6 pymes de esta estadística solo piensan para financiarse en los recursos propios o en el sistema bancario, lo cual es tremendamente negativo. Todos ustedes conocen la historia de hace un mes atrás. Hace un mes atrás, en la famosa, ¿cómo se llamó? La turbulencia bancaria, la cambiaria, la mayoría de los bancos cortaron la asistencia para el financiamiento PYME de un día para otro. ¿Es algo que está mal? No. Es lo que haría cualquier banco, cualquiera de nosotros, si tiene un sector de financiamiento como tienen los bancos. En el mercado de capitales eso no pasó. Las tasas subieron un poquito a lo que les mostré antes, pero la puerta estuvo siempre abierta. Entonces, ¿esto qué te muestra? ¿Que hay un mercado mejor que el otro? No. Lo que muestra que como PYME uno tiene que tener la picardía de estar desde el momento cero cubriendo todas las opciones posibles de financiación. Esto nos va a ubicar ante un problema o ante la necesidad de invertir para competir y para ser eficiente, que es lo que hoy se nos pide, mejor ubicados que si no hicimos eso. Y luego hay claramente una gran oportunidad de inversión sobre la base de la diversificación y de todo lo que ustedes ya saben, pero de inversión en este contexto. Y nosotros creemos que de a poquito la dinámica de tasas va a ir cambiando y la tendencia va a ir hacia que se extiendan los plazos y que posiblemente en el mediado del año anterior, del año que viene, los plazos de financiamiento dejen de ser hoy promedio. ¿Cuánto creen que es el plazo de financiación promedio hoy en el mercado de capitales? Que es, digamos, la media del financiamiento. Bueno, rigurosamente. 90 días. 87 días exactos es el promedio de financiamiento para una empresa PYME. Ese financiamiento de cortísimo plazo nos indica que algo está mal en la estructura de financiamiento argentina. Entonces, todo ese plazo promedio debe ir migrando hacia productos un poquito más estructurados o a los pagares que permitan mayor previsibilidad, mayor horizonte de financiación. Argentina podría funcionar bien con un plazo promedio de 2 años y medio.
según el Ministerio de Economía, la CEPIME y demás, conforme a la matriz productiva argentina, con un plazo promedio de financiamiento de 2 años y medio, 3, que sería, o sea, la norma de pagaré pone el piso en 3, digamos, está bien, digamos, ahí había, cuando se hizo eso había como 2 bibliotecas, digamos, está bien. Con ese plazo de financiamiento promedio, la matriz económica de la mayoría de las empresas podría encontrar un equilibrio de crecimiento razonable. Hoy estamos 10 veces abajo. Y obviamente, esto no es más de lo mismo, digamos. La mayoría del financiamiento PYME está concentrado en 90 días en cheque de pago diferido, avalado por SGR. Súper interesante, pero el desafío del mercado de capitales es ir migrando hacia productos que tienen un mayor compromiso con el gobierno corporativo, a un mayor compromiso con la estructura de gobierno de las empresas, con la vinculación de las compañías con el público inversor. Todas las grandes compañías que crecen, no pasa en Argentina, pero en los países serios eso sucede, se internacionalizan y se abren. ¿Qué significa que se abren? Que no tienen problemas de mostrar sus balances, problemas de que los inversores los miren, los analicen, los cuestionen. Yo siempre que digo esto, alguno va a decir, no, bueno, pero la presión impositiva de la realidad, que se necesita un blanqueo impositivo, un blanqueo laboral, un blanqueo, entonces todos los blanqueos del mundo se necesitan. Seguramente es cierto, pero los países crecen en todas partes del mundo solamente a partir de 2 motores, que son las pymes y los emprendedores. Con ninguna otra estructura los países crecen. Nosotros vamos a lograr que las pymes y los emprendedores sean verdaderamente el factor que empuje al país hacia arriba, si generamos condiciones de previsibilidad y toda esta cosa, y si logramos convencer tanto a las pymes como a los inversores de que son una buena opción, que las pymes de nuestro país son una buena opción. Si no logramos esto, la verdad que invertir en Nueva York es divino. Tiene onda y además los deja seguros. Es la historia del país de los últimos 60 años. Entonces, el proceso, digamos, cuando se habla del cambio de la matriz de un país, tiene que ver con esto, y en lo que hace a las pymes puntualmente, es necesario ir construyendo esa curva de buen gobierno corporativo que incluye todo este tipo de cosas. Bueno, y como para ir cerrando, siempre nos gusta decir en el mercado, digamos, que el financiamiento y la inversión no son cosas muy complejas, lo que sí requieren de un método, de especialización, de intermediarios que se dediquen a pensar en el mejor estándar, tanto de inversión como de financiamiento de las compañías. Y yo les digo que no es fácil, yo les digo, no me crean a mí, crean que en estos últimos 6 meses hubo cerca de 60 empresas que se financiaron con obligaciones negociables en el mercado argentino de valores, cada una con sus montos, con su realidad, pero son cerca de 60 compañías que hoy reciben dinero para financiar su desarrollo productivo. En principio, no creo que compren Levax, no me digan eso porque me muero acá más. Pero como principio general, este financiamiento es financiamiento productivo que va a generar empleo, que va a generar desarrollo. A su vez hay cerca de 15.000 empresas que todos los meses negocian al menos un cheque de pago diferido en el mercado de capitales y cerca de 600 empresas distintas que negocian pagarés. Eso es muy poquito respecto del universo de todas las empresas PYME, y ni hablar si de las PYME, como dice Liul, de las micro PYME, que son otra realidad. Pero créanme entonces que no es algo imposible, que es algo súper cercano y que simplemente requiere estar cerca de personas que los puedan acompañar en eso, y por eso es tan estratégico el trabajo de ustedes como comisión y de los profesionales de ciencia económica en general, y luego tener esta conducta de pensar en financiarse. Y tampoco es imposible, también para cerrar, hacerse rico invirtiendo.
tampoco es difícil invertir. Nuevamente, ¿qué se necesita? Un método, una cultura, encontrar un broker, elegir un activo. Pero si yo les preguntase a cada uno de ustedes, ¿quién quiere tener $1 millón a los 60 años? O el que tiene más de 60 ponga otro horizonte, no sé, a los 70. ¿Qué me dirían? Todos dirían que sí. ¿Quién quiere tener $1 millón a los 60 años? Todos levantamos la mano y decimos que sí. $1 millón me refiero de libre disponibilidad, ¿eh? O sea, lo agarran todos, se lo gastan en Mallorca, en Ibiza, donde quieran. Para lograr eso, ¿hace falta ser un genio? ¿Hace falta ser un mago? No. Simplemente hay que usar la tablita del interés compuesto de Pitágoras hasta la fecha, que relaciona tiempo, tasa y tiempo y tasa, básicamente, la prorata tempore que se llama, y que dice muy claramente que si ustedes tienen 30 años e invierten todos los días de su vida $19 al 7% anual, al cabo de 30 años van a tener $1 millón de libre disponibilidad. Si quieren invertir a un menor riesgo, porque hoy, me decía Bortolato antes de venir, hoy al 7% es fácil. ¿Con qué se lo conseguimos? ¿Cuál es? Cualquier bono de... ¿Cuál es el que vos comprás? Yo compro muchos, pero bueno. No quiere recomendar nada, Bortolato. No, y sin ir más lejos, la mayoría de los bonos están abajo de la par, o sea que esas tasas se obtienen muy fácilmente. Si queremos ver algo bien lejos, hasta el último bono que sacó el gobierno de 100 años, con una tasa del 8%, vale 80 centavos cada bono. Ahí tenemos una tasa directa del 8,5 más o menos. Yo tengo un nenito de 1 año y medio, 2. Qué buena conducta sería todos los días de mi vida ponerle $20 mucho para el nenito. Pero todos los días de mi vida podría ponerle $10 en su cuentita en el bono que dice Bortolato. Obviamente no es esto una cosa como soplar y hacer botella, no le quiero minimizar. Es necesario encontrar durante 30 años una tasa del 7% y que no sea ni el Congo ni ninguna cosa que todos los días se matan de una punta y de otra. Es un esfuerzo de trabajo, de gestión y demás. Pero si no es la tasa del 7, será la del 5, será la del 3. Si no tienen 30 años, tendrán 50, 60 o la edad que tengan. La clave es encontrar la confortabilidad entre los ejes de lo que uno puede gastar y del riesgo que uno quiere asumir. Pero esto queda en un cuadrito si nosotros no tomamos la decisión activa, constante y uniforme de maximizar nuestros ahorros. Y nuestros ahorros no son $100.000. Nuestros ahorros son el dinero que tenemos en la cuenta corriente todos los meses que cobramos, o los 10.000 pesos que nos queda después de que hicimos todo. O sea, yo no quiero siempre poner la vara lejos, ni para el financiamiento ni para la inversión. O sea, estas son cosas que podemos ver como accesibles y que nos marcan un horizonte posible e interesante. Porque si yo les digo $1 millón en Ibiza, Mallorca y todas estas cosas, es meritorio, o sea que hay que ponerse a ahorrar. Y para terminar, siempre, digamos, un mensaje que de alguna manera muestre cómo, si logramos tener una conducta constante y uniforme, tanto de invertir como empresas de financiarnos, el resultado que vamos a ver con el tiempo es que cada uno de nosotros vamos a lograr transformar la realidad de los pueblos y de las ciudades. El ahorro que nosotros hoy decidimos alocar en un producto del mercado de capitales, lo que hace es, de alguna forma, transformar un pueblo, transformar una sociedad, a partir de que ese ahorro va a apalancar un desarrollo productivo. Nuevamente, no hace falta que me crean a mí, yo les muestro cómo era la ciudad de Las Rosas en el año 2008. En el año 2008, vieron que Google te permite hacer estas cosas maravillosas, va a dominar el mundo Google. Bueno, en el 2018 era así la foto satelital, hoy es así.
y con otra nave que se está construyendo por ahí atrás creo que ese es el hipódromo. Esta transformación de la economía real que hizo la compañía PLA se financió con un fideicomiso financiero que hizo la compañía del Caballero, Rosario Fiduciaria, que le comentaba Pablo al principio, y que lo único que hizo fue enlazar el ahorro con la producción en un vehículo puntual de todos los que el mercado de capitales tiene, que en este caso se llamó fideicomiso financiero. PLA, a partir de todo este crecimiento que le dio competitividad, eficiencia, que permitió generar empleo, a su vez permitió que los dueños ganen mucha plata. Si ustedes vieron las noticias de la semana pasada, PLA fue comprada por John Deere. Y esa es la forma en que las empresas crecen, que los países crecen y que cada uno de nosotros vemos que ese esfuerzo, tanto de financiación como de inversión, da buenos resultados. Muchísimas gracias por su atención. ¿Qué tal? Tengo una consultita. ¿Cuáles son los requisitos hoy si una pyme quisiera acceder al MAP? Es decir, no solo lo administrativo, sino los requisitos para poder mantenerse después, ¿no? Es decir, hay un capital mínimo, presentación de algún tipo de documentación y a su vez después cuáles son los costos asociados en el caso que puede ingresar. Suponete, yo tengo una empresa que produce y transforma vidrios templados. Y ahora, bueno, está terminando de pagar, digo, pero a lo mejor puede ser el general de muchos de diversa manera, ¿no? Está trabajando con máquinas brasileñas, está pagando. Y tiene un montón de, a lo mejor, de capital inmovilizado que podría llegar a financiar. Es decir, ¿cómo se mezcla esa pata con el MAP? No sé si me expliqué. Creo, perfecto, ¿no? Perfecto, se entiende claro. Y el costo de financiarlo también a eso. Sí, gracias. Creo que la base de la pregunta está sobre el final de tu exposición, que tiene que ver cuál es el switch entre el MAP y tu compañía. Ese nexo generalmente está dado por el broker, el agente de bolsa o los estructuradores que se dedican a pensar en qué solución a medida tiene tu empresa, son los que te van a vincular con el mercado argentino de valores. De todos modos, cualquier cosa, nuestro mercado tiene un equipo de desarrollo que te puede recibir una consulta, que te puede atender y demás, pero como base del tema, lo central es que vos deberías tener una vinculación o con un broker o con un estructurador que te ayude a definir cuál es tu mejor producto para financiarte. Una vez que tenés definido que lo que vas a hacer es financiar tu capital de trabajo con la emisión de cheques de pago diferido de terceros hasta tal porcentaje o propios hasta tal porcentaje, ahí es donde accedes al MAB, que básicamente el acceso al MAB es algo muy simple, porque en las pantallas electrónicas del mercado vas a ver tu cheque negociado a las tasas que yo más o menos te decía. O sea, no hay costos asociados al mercado. Vos lo que tenés que hacer es elegir bien tu broker, tu estructurador. Te podés acercar seguramente a las SGRs, que también atienden al público, y todos ellos van a ser los que te van a ayudar a definir el proyecto. Una vez que tenés definido eso, si uno quisiera hablar un poquito de los costos asociados, vas a tener una pequeña comisión que te cobra el broker para vender o comprar un activo, que siempre es algo porcentual, es algo chico. Si suponte que vas a una SGR, va a tener una comisión que te va a cobrar seguramente la SGR por todo eso, y luego la tasa de financiamiento. En los mercados de valores, lamentablemente, cobramos muy poquito, tenemos que cambiar la postura, pero un mercado, para que vos te des una idea, para vender un cheque te cobra el 0,003 por mil de lo que vos vendas, o sea que es un costo muy, muy pequeño. Y cada caso, como para cerrarte, tiene su Excel y su cotización y su esquema económico. Lo que sí te puedo decir es que cuando vos
compares la alternativa de inversión que te puede dar el mercado de capitales con cualquier otra, la del mercado de capitales siempre es competitiva. Siempre es competitiva. Entonces, reitero lo que yo decía al principio, hay que estar en el mercado de capitales. No cuando uno tiene una necesidad terminal, sino cuando uno proyecta su crecimiento para los próximos 5 años. Muchas veces nos pasa que uno recibe una empresa que su problema es muy grave y esa gravedad del problema no encuentra una respuesta. Y lo último para cerrar, ¿dónde encontró vos tu experiencia la limitación más importante hoy para poder acceder? Es decir, hablamos la sociedad de garantía recíproca o el mismo MAB, es decir, ¿dónde vos ves, y esto lo digo para anticiparse, para corregirlo, la limitación más importante es decir, no, mira, Martín, nosotros tenemos siempre esta traba? Es decir, ¿y cómo salir, no, de eso? Correcto. Gracias. Creo que la principal traba es en el acceso. Las empresas no recorren el camino. Entonces la principal traba es que vos, Martín, no recorriste este camino, como ejemplo teórico, ¿no es cierto? No recorriste este camino tiempo atrás. Entonces, ¿cuál es la principal traba? La falta de comunicación y la falta de información que muchas veces las empresas tienen para ponerse la lucecita y decir, bueno, este tema lo tengo que seguir todos los días, así como sigo la línea de producción, como sigo a los proveedores, bueno, el tema financiero lo tengo que seguir todos los días. Por eso yo hago mucho hincapié en la planificación. Vos no vas a encontrar una barrera en un agente de bolsa, no vas a encontrar una barrera en la SGR, todos esos van a estar alineados, y mucho menos en el mercado, todos esos van a estar alineados en que vos puedas financiarte lo mejor posible. Puede haber luego temas, digamos, internos, no sé, que el balance no sea aceptable, que vos digas, che, pero yo vendo un montón, pero en realidad la verdad que cuando uno mira el balance, las ventas no están en el balance, realidades de todos los días, ¿no es cierto? Esas pueden ser algunos condicionantes. No obstante, siempre el mercado de capitales te permite alguna vueltita para lograr el objetivo. Y el valor más grande que te vas a encontrar si vos haces esto que yo te digo, es que a lo mejor inicies el camino y a lo mejor en estos 6 meses no vendés un cheque. Pero el día que lo necesitas hacer, ya recorriste ese camino y con solamente levantar el teléfono vas a lograr que un SGR te avale o que un broker te venda tu cheque. Eso se llama en finanzas track record. Ese track record tiene un valor que cuando vos realmente lo adquirís, lo ves en la tasa. Las compañías que mejor se financian no son las que menos deuda tienen, al contrario. Ese es generalmente un mito. Digamos, uno dice, la empresa que no tiene deuda es una buena empresa. No, al revés. La empresa que tiene deuda y cumple rigurosamente y utiliza esa deuda para bancar el crecimiento es la mejor empresa. Eso es lo que mira el sistema financiero y se llama track record, esa historia de cumplimiento y de pago. Entonces, además de lo que te decía, una limitación es construir el track record. Gracias, Martín. ¿Alguna pregunta más? Tema facturas de crédito. ¿Hay algo previsto por el MAB? Bueno, sí. Materias de facturas de crédito está la normativa en proceso de reglamentación. MAB tiene todas sus plataformas dispuestas. Desde lo técnico el desafío no es complejo, no es muy diferente a lo que hoy sucede. Sí creemos que va a ser el producto disruptivo de los próximos 10 años, si funciona bien, y si no funciona tan bien va a apalancar el crecimiento de los cheques de pago diferido. En cualquier caso, reglamentado ahora por AFIP, todo el tema de las percepciones y del registro de las pymes, nosotros creemos que a principio del año que viene debería estar funcionando. Como decía Bortolato al principio, es un producto netamente y genéticamente pyme, entonces toda su negociación se va a concertar en MAB. Entonces nosotros estamos, por un lado, hablando con las grandes empresas que van a tener que ser los que acepten que ahora el pago se haga a un tercero y no la pyme.
hablando con los operadores para capacitarlos en mostrarles que este es un buen producto del que pueden monetizar, que puede ser una línea de negocio. Y bueno, tratando de difundir, pero todavía más levemente esto respecto de las pymes y demás, que lo vamos a hacer bien fuerte cuando conozcamos los pormenores de la reglamentación, algo de CNB y sobre todo de AFIP, que es el que corta la tajada más importante acá. Las facturas son el 10%, o sea, el crédito comercial en Argentina es cerca del 10% del PBI. ¿Qué es el crédito comercial? Es el crédito que existe entre una gran empresa y una pyme, que puede estar o no más establecido en el balance, pero que no tiene la fuerza ejecutiva de un cheque, de un pagaré, que sería un crédito financiero. Entonces, eso se estima que es el 10% del PBI. Optimizar todo eso desde el punto de vista de la financiación puede ser realmente estratégico. Perfecto, gracias. Hola, ¿qué tal? Tengo una consulta. ¿Tienen una idea de cuándo va a estar previsto que se canalicen la totalidad de las operaciones de cheques en el mercado argentino, o sea PIMA, o sea que no sea mitad y mitad? La migración de plataformas, súper interesante. ¿A qué te referís? No, que todavía hay No. muchos cheques que se negocian en BIMA, hay mucho volumen de negociación en BIMA y Sí. Bueno, justamente... ¿cuándo se va a canalizar la totalidad sí. de la operatoria acá en el mercado acá? Y eso calculo que está proyectado para que pase antes de fin de mes. Calculamos que si no es la semana que viene o la otra, tendría que mirar ya toda la plataforma de BIMA y hacerse directamente todo acá en Rosario, en MAP. Esperemos que así sea también. ¿Alguna otra pregunta? Acá el caballero. Sí, buenas tardes. Respecto de los requisitos para la financiación mediante ONs o para la obtención de financiación fideicomisos financieros, ¿cuáles serían esos requisitos? Bueno, para la obligación negociable, considerando que es un pasivo que la compañía va a generar, el primer tema es que tus ingresos permitan a los ojos de una calificación de riesgo un repago adecuado de esa obligación. Entonces, hay requisitos formales y sustanciales. Digamos, los requisitos más formales son que la compañía por la asamblea o luego por los órganos de dirección apruebe ese financiamiento, que se elabore un prospecto que es aprobado por la Comisión Nacional de Valores, y ese prospecto tiene algunos requisitos más de fondo que tienen que ver con la consideración económica, los ratios del pasivo y de los flujos de las empresas, las ventas. Eventualmente, si hay alguna garantía, toda la explicación de cómo funciona la garantía en relación a esa obligación, porque las obligaciones negociables naturalmente son obligaciones negociables donde la compañía se compromete a pagar un título en la bolsa a tal plazo, pero en Argentina en los últimos años lo que hemos visto es que la mayoría de las obligaciones negociables tienen asociada una garantía, ya sea un aval de una SGR, una garantía hipotecaria, una garantía de cesión de un flujo de fondo. Bueno, entonces todo eso forma parte del prospecto. Hay algunos requisitos menores como inscripción al registro público, todo ese tipo de cosas menores, pero digamos, lo sustancial es poder construir un prospecto que no es complejo, que muestre claramente la capacidad de repago de la empresa, y generalmente en proyectos a lo mejor de un rango mayor, el gran tema es la calificación de riesgo. Sobre todo para el régimen general de obligaciones negociables y demás, es necesario que, y por una cuestión de aceptación del inversor, que haya una calificación de riesgo internacional que te ponga una nota. Para eso hay un proceso que la empresa PYME tiene que hacer intenso, hasta incluso de balances trimestrales, que es un tema que por ahí no se suele hacer, y entonces creo que tiene que ver con esta necesidad de rediseño de la empresa, que es lo que yo llamaba al principio como ese migrar hacia el gobierno corporativo. Eso en materia de obligaciones negociables.
es en muchos casos central la calificación de riesgo. Hay ON sin calificación de riesgo, como pueden ser las ON que tienen un aval de un SGR, pero es virtuoso que la compañía recorra ese camino. Porque cuando una empresa hizo una obligación negociable, gana, además de financiarse, dos cosas centrales. Primero, que se reordenó completamente. Cambió sus procesos, si el sistema de back office que tiene no sirve, lo va a tener que cambiar. Digamos, hay toda una cosa que te hace crecer. Es un desafío, pero te hace crecer. Te digo lo del back office porque es típico que a veces pasa. Y la otra cosa es que si vos lográs emitir la obligación negociable, tenés un equivalente, ahora no me acuerdo, no tengo actualizada la estadística, pero se calculaba, digamos, que el equivalente de una obligación negociable que se difunde por todos los medios de comunicación, por Reuters, que lo ven todos los fondos, que lo ven todos los agentes de bolsa, ¿no? Tiempo atrás, cuando se hizo este estudio, todo eso equivalía más o menos a 6 horas de televisión en el prime time, en el horario de Tinelli, por ejemplo, que no me acuerdo cuánto era, digamos, pero, o sea, te da una tremenda publicidad para las compañías y una tremenda inserción en el medio, que no es menor, ¿eh? Yo siempre lo digo porque no es menor. En algún momento se hizo ese estudio en plata, que está desactualizado, digamos, que es lo que digo, pero y que la PYME lo ve clarísimo. Cuando emite una ON, durante el periodo de colocación, la empresa PYME ya recibe llamados de sus bancos habituales diciéndole, che, pero pará, que yo te puedo dar plata en esto, te puedo dar plata en esto. Entonces, esto fundamenta esa idea de que siempre hay que estar con una pata en cada lado. Y respecto de los fideicomisos, el fideicomiso ya no es un pasivo para la compañía, sino que es un producto fuera de balance, donde lo central es que la empresa que se quiere financiar pueda generar una masa de activos libremente cesibles al fideicomiso. Una vez que yo puedo ceder esos créditos a cobrar generalmente al fideicomiso, voy a iniciar un camino parecido al de la ON, armar el prospecto, ir a Rosario Fiduciaria, que ahí lo va a atender el amigo, levante la mano si lo conocen, digamos, y lo van a ayudar a ordenar ese proyecto. Entonces, hacer un fideicomiso es súper fácil y sobre todo es muy interesante teniendo una compañía como Rosfid, que te toma tu caso, te remunera a vos si trajiste un buen cliente y te ordena todo el proyecto de acá para adelante. Pero en lo sustancial, tu compañía que quiere hacer un fideicomiso, suponte que vende, no sé, heladeras, tiene que tener una capacidad de generar créditos a cobrar por un monto importante mensual. Todo eso a lo mejor no lo podés hacer para decir, bueno, necesito 10 millones de pesos. Vos deberías tener a lo mejor una empresa que venda heladeras por 10 millones de pesos, entonces le cedés los créditos a cobrar a Rosfid a través del mercado, a través de lo que se llama un underwriting, te da todos los meses 5 o 6 millones para que vos sigas comprando y vendiendo heladeras, y en el mientras tanto, en los 2 o 3 meses o 4 meses que tarda el producto, que tarda la estructuración del producto, vos seguís vendiendo y generando cartera. Esto se aplica para el que vende electrodomésticos por definición, para el que vende para PLA, que vendía herramientas y cobraba con factura, entonces las sesiones no es del cheque o del pagaré, sino es de la factura y del pagaré. Bueno, y hay una infinidad de productos de fideicomisos de todo tipo, pero que tienen que ver con que lo más importante es que la empresa pueda generar activos libremente cesibles y que los procesos de generación de esos activos sean bien, digamos, que puedan ser auditados, que el fiduciario pueda generar una trazabilidad de todo eso. No sé si fui claro o necesitas algo más puntual, me decís. No, está bien. No, porque, a ver, hice la pregunta sobre todo porque a lo mejor por la publicidad que gana alguien que hace una ON. Yo siempre creí que eran empresas de otro tamaño, ¿me entendés? Yo pensé que eran, bueno, no estamos en la bolsa, pero emitimos ON, o sea, ya no es cualquier cosa. Justo PLA es una empresa muy grande, no sé si entra dentro de lo que uno diría una pyme. Por eso me preguntaba, más que nada por eso. No, pero todas las otras que yo te mostraba ahí son empresas muy pequeñas. Guapaletas, por ejemplo, hace los heladitos esos que se pusieron de moda en el verano. Tiene 2 empleados y hay una gran cantidad de pymes pequeñas que acceden a eso. Fideicomisos después también no es que... O sea, la ON es súper aceptable para una pequeña empresa.
Si la empresa es más pequeña todavía y logra el aval de la SGR, se hace una ON simple que se llama con el aval de una SGR. Y muchas veces ha habido casos, ahora no recuerdo ninguno de la región, pero ¿cuál era este? Bueno, de maquinaria agrícola, creo que me suena Mainero, una de estas, que, por ejemplo, se reúnen 5 o 6 empresas pymes. Como no logran juntar el monto mínimo que necesitas para hacer, se juntan 5 o 6 empresas pymes del mismo sector y todas esas son fiduciantes de un fideicomiso financiero, por ejemplo, y ahí acceden empresas de muchísimo menos tamaño. Así arrancaron muchos bancos con cooperativas, comprando carteras y demás, o empresas de electrodomésticos. Digamos, hay distintos casos regionales que 4 o 5 empresas, una de Rafaela, una de Rosario, una de Sunchales, otra de Reconquista, otra de Buenos Aires, todos cedían sus facturas juntas a un fideicomiso financiero, todas facturas de electrodoméstico, por ejemplo, y entre todos se financiaban y mejoraban su perfil de compra, por ejemplo. Entonces, clarísimo lo que voy a decir de que no hay que tenerle el mito de la empresa chiquita. Al contrario, el mercado acepta gustoso empresas chiquitas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias por su presencia y despedimos a los expositores con un aplauso. Gracias.